Los susurros del pasado. El fantasma de la Casa de los Azulejos. El sol de la tarde se derramaba perezosamente sobre la Ciudad de México, bañando la legendaria Casa de los Azulejos en un resplandor dorado que hacía brillar sus características baldosas azules y blancas como joyas antiguas. Los últimos rayos del día se filtraban a través de los majestuosos vitrales, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el piso de mármol italiano, mientras el bullicio de la calle Madero se desvanecía gradualmente con la llegada del crepúsculo. Elena Martínez, con su cabello negro recogido en una coleta descuidada y sus lentes de marco grueso firmemente ajustados, ajustaba meticulosamente su grabadora digital mientras observaba las ornamentadas paredes del edificio histórico. A sus 32 años, se había ganado una reputación como una de las historiadoras más meticulosas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, conocida por desacreditar mitos y leyendas urbanas con evidencia sólida y metodología rigurosa. Prueba de sonido, 15 de octubre, 6:45 de la tarde, murmuró hacia el dispositivo, su voz profesional y medida haciendo eco en el espacio vacío. Investigación preliminar sobre los fenómenos reportados en la Casa de los Azulejos, Ciudad de México. Las paredes hablan, señorita Elena, interrumpió una voz cascada desde las sombras, sobresaltándola. Don Francisco, el guardián del edificio, emergió de un oscuro corredor lateral. Su figura encorvada y su rostro arrugado por 70 años de vida contrastaban con la vivacidad de sus ojos oscuros, que parecían guardar secretos ancestrales. Y a veces, dicen cosas que preferimos no escuchar. Elena sonrió con cortesía, aunque no pudo evitar un ligero escalofrío. Don Francisco tenía la inquietante costumbre de aparecer de la nada, como si fuera parte de las mismas paredes del edificio. Don Francisco, llevo 5 años estudiando la historia de este edificio. Los únicos susurros que he escuchado son los de los turistas asombrados por la arquitectura. El anciano se acercó cojeando, sus pasos resonando en el piso de mármol. El manojo de llaves antiguas en su cinturón tintineaba con cada movimiento, creando una extraña melodía que parecía fuera de lugar en el silencio del edificio. Ah, pero usted nunca ha pasado una noche aquí, ¿verdad? Sus ojos brillaron con un conocimiento ancestral mientras sacaba un pañuelo desgastado para limpiarse el sudor de la frente. La condesa, ella siempre aparece cuando la luna llena toca los azulejos. Es como si la luz de la luna despertara algo en estas paredes centenarias. Elena resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Había escuchado suficientes historias de fantasmas durante su carrera como para llenar varios libros. Don Francisco, aprecio las historias locales, pero estoy aquí para documentar la historia real del edificio. Las leyendas son fascinantes, pero... ¿historia real? Don Francisco soltó una risa seca que resonó en las paredes. Señorita Elena, ¿qué es más real que las almas que se niegan a abandonar el lugar que amaron en vida? Estas paredes han visto más de lo que cualquier libro podría contar. Mientras hablaba, una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El aire frío llevaba consigo un aroma extraño, como a flores marchitas y cera de vela, mezclado con algo más antiguo y difícil de identificar. Elena sintió que el vello de su nuca se erizaba. Debe ser una corriente de aire, murmuró, más para convencerse a sí misma que como explicación. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas, su pluma raspando el papel con un sonido reconfortantemente mundano. El edificio es antiguo, después de todo. La estructura debe tener corrientes de aire que huelen a gardenias. Don Francisco arqueó una ceja canosa. Ese era el perfume favorito de la condesa Isabel. Incluso después de todos estos años, su fragancia persiste. Elena se detuvo en medio de su anotación. Las gardenias. Eso era exactamente lo que había olido, aunque no había podido identificarlo en el momento. ¿Cómo podría saber usted el perfume preferido de alguien que vivió hace más de 2 siglos? Hay cosas que se transmiten de guardián a guardián, señorita Elena. Mi padre fue guardián de esta casa antes que yo, y su padre antes que él. Algunas historias no se encuentran en los archivos oficiales. El sol casi se había puesto por completo ahora,
y las sombras se alargaban como dedos oscuros a través del piso. Las luces automáticas del edificio comenzaron a encenderse una por una, creando pools de luz amarillenta que hacían que los azulejos brillaran de manera diferente, casi sobrenatural. Elena se acercó a una de las paredes, sus dedos rozando suavemente la superficie fría y brillante de los azulejos. Cada pieza era una obra maestra en miniatura, pintada a mano con intrincados diseños que contaban historias silenciosas de artesanos coloniales. Es fascinante cómo estos azulejos han sobrevivido tanto tiempo, reflexionó. Cada uno es único, como una huella digital del pasado. Y cada uno guarda una memoria, añadió don Francisco, acercándose con pasos lentos. ¿Ve ese panel, allí arriba? Señaló hacia un grupo de azulejos cerca del techo, donde el diseño parecía formar un patrón ligeramente diferente. Dicen que fue el último que ella tocó antes de... Se interrumpió abruptamente cuando un sonido agudo, como el roce de seda contra mármol, resonó desde el segundo piso. Elena giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza a pesar de su escepticismo. ¿Hay alguien más en el edificio? Don Francisco negó lentamente con la cabeza. Solo nosotros y los recuerdos, señorita Elena. Solo nosotros y los recuerdos. El sonido se repitió, esta vez acompañado por lo que parecía ser un suspiro distante. Elena sacó su teléfono y encendió la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia las escaleras. El polvo danzaba en el rayo de luz, formando figuras que por un momento parecían tener forma humana antes de disiparse. Deberíamos revisar, dijo Elena, orgullosa de que su voz sonara firme a pesar del nudo en su garganta. Podría ser un intruso. ¿Un intruso? Don Francisco sonrió con tristeza. Señorita Elena, en todos mis años aquí, nunca ha entrado un intruso. Ella no lo permitiría. A pesar de su reticencia a creer en fantasmas, Elena no pudo evitar preguntar, ¿ella? La condesa Isabel cuida su casa, incluso después de todos estos años. Especialmente en noches como esta, cuando la luna comienza a llenar el cielo. Como para enfatizar sus palabras, un rayo de luz lunar se filtró a través de uno de los vitrales superiores, creando un patrón brillante en el piso que, por un instante, pareció tomar la forma de una figura femenina en un vestido amplio. Elena parpadeó y la imagen desapareció, pero la sensación de que no estaban solos persistió. Su grabadora, que había estado funcionando todo el tiempo, emitió un chirrido agudo antes de apagarse completamente. Baterías nuevas, murmuró Elena, frustrada, mientras sacaba el dispositivo de su bolsillo. Pero al examinarla, notó que las baterías estaban completamente cargadas. Debe ser un mal funcionamiento. Los aparatos electrónicos tienden a comportarse de manera extraña aquí, comentó don Francisco con naturalidad, como si discutiera el clima. Especialmente cuando ella está cerca. Elena estaba a punto de responder cuando un sonido claro y cristalino flotó desde el segundo piso, una risa femenina, suave y musical, seguida por el inconfundible sonido de pasos alejándose por el corredor superior. La historiadora sintió que su escepticismo profesional comenzaba a tambalearse. Don Francisco, dijo lentamente, cuénteme más sobre la condesa Isabel. ¿Qué le sucedió realmente en esta casa? El anciano guardián miró hacia las escaleras, donde las sombras parecían danzar con vida propia. Ah, señorita Elena, esa es una historia que las paredes han guardado durante siglos. Pero quizás, añadió, mientras otra ráfaga de aire perfumado los envolvía, ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Un trueno distante retumbó en el cielo nocturno de la Ciudad de México, como si la naturaleza misma quisiera subrayar sus palabras. Elena ajustó su grabadora una vez más, determinada a documentar todo, sin saber que estaba a punto de embarcarse en una investigación que desafiaría todo lo que creía saber sobre la historia, la realidad y los secretos que algunos edificios guardan durante siglos. La noche apenas comenzaba, y la Casa de los Azulejos tenía muchas historias que contar. Encuentros inesperados. La luz mortecina del atardecer se filtraba por los antiguos vitrales de la Casa de los Azulejos, creando un espectáculo de colores que Miguel Ruiz intentaba capturar con su cámara profesional. Sus dedos,
curtidos por años de fotografía, ajustaban meticulosamente el diafragma mientras observaba a través del visor la danza de luces y sombras que se proyectaba sobre las paredes centenarias. Solo un poco más, murmuró para sí mismo, girando suavemente el anillo del objetivo. A sus 35 años, Miguel había fotografiado cientos de edificios históricos en toda la República Mexicana, pero había algo diferente en este lugar. Algo que hacía que la piel se le erizara cada vez que enfocaba su lente hacia los rincones más oscuros del edificio. El segundo piso de la Casa de los Azulejos estaba sumido en un silencio casi sagrado, interrumpido únicamente por el suave clic de su cámara y el distante rumor del tráfico de la calle Madero. Los últimos rayos del sol atravesaban los vitrales, creando patrones caleidoscópicos que parecían cobrar vida propia sobre los azulejos azules y blancos que daban nombre al edificio. ¿Conseguiste la toma que querías? La voz de Elena resonó desde las escaleras, sobresaltándolo. Miguel bajó la cámara y se giró para ver a la historiadora subiendo los últimos escalones, su libreta de notas firmemente agarrada en una mano y una taza de café en la otra. Casi, respondió Miguel, pasándose una mano por el cabello negro salpicado de canas prematuras. Pero hay algo extraño con estas fotos. Frunció el ceño mientras navegaba por la pantalla digital de su cámara. Mira esto. Elena se acercó, el tacón de sus zapatos resonando contra el piso de madera antigua. El aroma de su café recién hecho se mezclaba con el olor a polvo y antigüedad que permeaba el edificio. Se inclinó sobre el hombro de Miguel, y por un momento, él se permitió disfrutar de la cercanía, del sutil aroma a vainilla de su perfume. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, señalando una forma borrosa que aparecía en el reflejo de uno de los espejos antiguos que adornaban el pasillo. En cada imagen, una figura difusa vestida con lo que parecía ser un vestido de época se materializaba en los reflejos, aunque no había nadie más en el edificio además de ellos y don Francisco. Al principio pensé que era un problema con el sensor, explicó Miguel, pasando las fotos una por una. Pero aparece en todas las tomas, desde diferentes ángulos. Y mira la vestimenta, parece del siglo XVIII. Elena ajustó sus lentes, escrutando las imágenes con su mirada de historiadora. Podría ser un efecto de la luz, una doble exposición quizás. Elena, llevo 20 años como fotógrafo profesional. Sé reconocer un efecto de luz o una doble exposición. Esto es diferente. El sonido de una puerta cerrándose en el piso inferior los hizo voltear. Pasos lentos y desiguales comenzaron a subir las escaleras, acompañados por el tintineo de llaves y el golpeteo rítmico de un bastón contra la madera. Ah, veo que ya conocieron a doña Isabel. La voz cascada de Carmen Ortiz precedió a su figura mientras emergía en el rellano. La anciana vendedora de la tienda vecina, con su rebozo negro y su vestido floreado, se apoyaba pesadamente en su bastón de madera labrada. Sus ojos, negros y brillantes como aceitunas, escudriñaron las fotografías en la cámara de Miguel con un interés que parecía ir más allá de la simple curiosidad. «¿Doña Isabel?», preguntó Elena, su escepticismo profesional tiñendo su voz. «¿Se refiere al supuesto fantasma?». Carmen se acercó cojeando, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro arrugado. «No hay nada de supuesto en doña Isabel, mijita. La he visto más veces de las que puedo contar en mis 50 años vendiendo junto a esta casa». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una corriente de aire frío atravesó el pasillo, trayendo consigo ese aroma a gardenias que don Francisco había mencionado antes. Su cámara, una profesional de última generación, emitió un pitido extraño antes de apagarse completamente. «Qué raro», murmuró, presionando el botón de encendido sin éxito. La batería estaba completamente cargada. «Las máquinas modernas no se llevan bien con los espíritus antiguos», comentó Carmen con naturalidad, como si discutiera el clima. Se acercó a uno de los espejos antiguos y pasó su mano arrugada por el marco dorado. «Doña Isabel prefiere que la recuerden como era, no como la capturan sus aparatos». Elena sacó su grabadora, determinada a documentar la conversación. «Señora Carmen, ¿podría contarnos más sobre doña Isabel? ¿Qué sabe usted de ella?».
La anciana se acomodó en un banco cercano, su bastón apoyado contra la pared. Doña Isabel de Valenzuela. Era una dama de la alta sociedad novohispana, hermosa y rica, pero sobre todo, bondadosa. Se enamoró de un hombre que no la merecía, un español ambicioso que solo buscaba su fortuna. Miguel notó cómo el aire parecía enfriarse aún más mientras Carmen hablaba. Las sombras en las esquinas del pasillo parecían más densas, más vivas de alguna manera. Su cámara, que había vuelto a funcionar, comenzó a tomar fotos por sí sola, el obturador abriéndose y cerrándose rítmicamente. La historia oficial dice que murió de fiebres, continuó Carmen, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Pero los que conocemos la verdadera historia sabemos que fue encerrada en una habitación secreta de esta casa, traicionada por el hombre que juraba amarla. Elena tomaba notas furiosamente, su escepticismo inicial dando paso a un interés profesional. ¿Hay algún registro histórico que respalde esta versión? Hay cosas que no aparecen en los libros, mijita, respondió Carmen, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Hay verdades que solo las paredes conocen, y secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar. Un sonido suave, como el roce de tela contra el piso, hizo que todos guardaran silencio. Miguel levantó su cámara instintivamente, enfocando hacia el final del pasillo donde una figura translúcida parecía materializarse en la penumbra. Dios mío, susurró Elena, su grabadora olvidada en su mano. La figura, vestida con un elegante traje de época, giró levemente la cabeza hacia ellos antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí solo el persistente aroma a gardenias y una sensación de profunda melancolía. Bienvenidos a mi casa, murmuró Carmen con una sonrisa satisfecha. Doña Isabel los ha estado esperando. Miguel revisó su cámara con manos temblorosas. La última foto mostraba claramente la figura de una mujer joven y hermosa, vestida con ropas del siglo XVIII, su rostro una mezcla de tristeza y dignidad. La imagen era perfectamente nítida, como si el fantasma hubiera querido ser fotografiado. Esto es imposible, murmuró Elena, su voz temblando ligeramente mientras miraba la fotografía. Debe haber una explicación lógica. La hay, mijita, respondió Carmen, levantándose lentamente de su asiento. La explicación es que algunas almas no pueden descansar hasta que se haga justicia. Y doña Isabel ha estado esperando más de 2 siglos por la suya. El sol se había puesto por completo ahora, y la luz de la luna comenzaba a filtrarse por los vitrales, creando nuevos patrones sobre los azulejos centenarios. Miguel sintió que estaban al borde de algo importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro en la creciente oscuridad. Carmen se dirigió hacia las escaleras, su bastón marcando un ritmo solemne contra el piso de madera. Quiere que conozcan su historia, la verdadera historia. Y quizás, añadió, deteniéndose en el primer escalón, ustedes sean los elegidos para finalmente darle la paz que ha buscado durante tanto tiempo. Mientras la anciana descendía lentamente las escaleras, Elena y Miguel se miraron, sabiendo que habían cruzado un punto sin retorno. La casa de los azulejos guardaba secretos más profundos de lo que habían imaginado, y ahora estaban irremediablemente entrelazados con ellos. El aroma a gardenias persistía en el aire, como un recordatorio silencioso de que no estaban solos. En algún lugar del edificio, Isabel de Valenzuela esperaba a que descubrieran su verdad, una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo entre los brillantes azulejos azules y blancos que daban nombre a su última morada. Secretos en los azulejos. La mañana se derramaba perezosamente sobre la casa de los azulejos, el sol tempranero arrancando destellos azules y blancos de las paredes centenarias. Elena Martínez pasaba sus dedos por la superficie brillante de los azulejos mientras transcribía meticulosamente las antiguas inscripciones que había descubierto en una sección particularmente antigua del muro. Fecha de manufactura, 1737, murmuró para su grabadora, ajustando sus lentes mientras escudriñaba las marcas casi invisibles en la base de uno de los azulejos. Taller de José María Gutiérrez. Entrecerró los ojos, intentando descifrar la firma desvanecida por el tiempo. Miguel, a pocos metros de distancia,
fotografiaba sistemáticamente cada sección del muro, su cámara capturando detalles que el ojo humano apenas podía distinguir. El flash ocasional iluminaba momentáneamente el pasillo en penumbras, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Elena, llamó de repente, su voz resonando en el espacio vacío. Creo que deberías ver esto. La historiadora se acercó, sus pasos haciendo crujir la madera antigua del piso. Miguel había descubierto una pequeña irregularidad en el patrón de los azulejos, una sección donde las piezas no coincidían perfectamente con el diseño general. Parece que este panel fue reemplazado en algún momento, observó Elena, pasando sus dedos por la superficie. La textura es ligeramente diferente, y el color. Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido seco cuando sus dedos presionaron accidentalmente un punto específico del azulejo. Un mecanismo antiguo crujió dentro de la pared, y ante sus ojos atónitos, una pequeña cavidad se reveló entre las baldosas. «Dios mío», exclamó Elena, retrocediendo instintivamente mientras una nube de polvo centenario se elevaba en el aire. Miguel enfocó rápidamente su cámara hacia la abertura, capturando el momento en que Elena, con manos temblorosas, extrajo un pequeño paquete envuelto en tela desgastada. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por los vitrales, creando un halo etéreo alrededor del hallazgo. «Con cuidado», murmuró Miguel, mientras Elena desenvolvía lentamente la tela. El olor a antigüedad y papel viejo llenó el aire cuando revelaron un diario de cuero gastado, sus páginas amarillentas amenazando con desmoronarse al tacto. «Es un diario», susurró Elena, su voz temblando de emoción. «Y por el estilo de la encuadernación, parece ser del siglo XVIII». Con extremo cuidado, abrió la primera página. La tinta había palidecido con el tiempo, pero la caligrafía elegante aún era legible, propiedad de Isabel de Valenzuela, año del señor 1789. Elena, la voz de Miguel se había vuelto grave. «Mira la fecha. 1789, ese fue el año en que...». «El año en que murió», completó Elena, su escepticismo profesional luchando contra la evidencia que tenía en sus manos. Comenzaron a leer las páginas amarillentas, sus ojos devorando las palabras escritas por una mujer que había vivido y muerto en esa misma casa más de 2 siglos atrás. El diario revelaba una historia muy diferente a la versión oficial que Elena había estudiado durante años. «Mi amado Fernando ha cambiado», leyó Elena en voz alta, traduciendo el español antiguo. «Desde que descubrió la extensión de mi herencia, sus ojos brillan con una luz diferente. Ya no veo amor en ellos, solo ambición». Miguel continuaba fotografiando cada página mientras Elena leía, documentando meticulosamente el descubrimiento. De repente, su cámara comenzó a comportarse de manera errática, el visor mostrando distorsiones extrañas. «Algo está interfiriendo con el equipo», murmuró, frustrado, mientras intentaba ajustar la configuración. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena cuando el familiar aroma a gardenias comenzó a llenar el aire. Las luces parpadearon, y una brisa inexplicable agitó las páginas del diario. «No estamos solos», susurró Miguel, su voz apenas audible sobre el zumbido eléctrico de las luces fluctuantes. Don Francisco apareció en el umbral de la puerta, su figura proyectando una larga sombra en el piso. «Ah», dijo suavemente, observando el diario en las manos de Elena. «Veo que doña Isabel ha decidido compartir sus secretos con ustedes». El anciano guardián se acercó cojeando, sus llaves tintineando con cada paso. Su rostro mostraba una mezcla de reverencia y tristeza mientras miraba el diario. «Según los registros oficiales», continuó Elena, hojeando cuidadosamente las páginas, «Isabel murió de fiebres. Pero esto...». Su voz se quebró mientras leía un pasaje particularmente perturbador. «Esto sugiere que fue traicionada. Su prometido, Fernando de Montejo, la encerró en una habitación secreta y falsificó su testamento». Don Francisco asintió gravemente. «Las paredes de esta casa guardan muchos secretos, señorita Elena. Algunos demasiado oscuros para ser escritos en los libros de historia». Mientras leían, las revelaciones se volvían cada vez más inquietantes. Isabel había descubierto que Fernando planeaba apoderarse de su fortuna,
que incluían no solo la Casa de los Azulejos sino también extensas propiedades en la Nueva España. Cuando lo confrontó, él la encerró en una habitación secreta, difundiendo la historia de que había caído enferma. Siento que las paredes se cierran a mi alrededor, leyó Elena, su voz temblando mientras traducía las últimas entradas del diario. El aire se vuelve más escaso cada día. Fernando ha ordenado tapiar la puerta. Nadie puede escuchar mis gritos. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y todos los equipos electrónicos en la habitación emitieron un chirrido agudo antes de apagarse por completo. El aire se volvió gélido, y el aroma a gardenia se intensificó hasta volverse casi abrumador. «Es ella», susurró don Francisco, su voz cargada de una mezcla de temor y reverencia. «Ha regresado». En el extremo del pasillo, una figura etérea comenzó a materializarse. La forma translúcida de una mujer joven vestida con ropas del siglo XVIII flotaba a unos centímetros del suelo. Su rostro, aunque hermoso, mostraba una profunda tristeza. Elena se quedó paralizada, su mente racional luchando por procesar lo que estaba viendo. El fantasma de Isabel de Valenzuela los observaba con ojos que parecían contener siglos de dolor y anhelo. «Quiere que conozcamos su historia», murmuró Miguel, su cámara olvidada en sus manos temblorosas. «Quiere que se sepa la verdad». La aparición flotó más cerca, y Elena sintió que el aire a su alrededor se volvía cada vez más frío. El diario en sus manos pareció vibrar con una energía antigua, como si las palabras escritas en sus páginas cobraran vida propia. «¿Qué sucedió después?», preguntó Elena en voz alta, dirigiéndose directamente al espíritu. «¿Qué pasó con Fernando?». La figura de Isabel señaló hacia una sección específica de la pared, donde los azulejos formaban un patrón ligeramente diferente. Luego, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo el persistente aroma a gardenias y una sensación de profunda melancolía. Don Francisco se acercó a la pared indicada, sus dedos arrugados trazando el patrón de los azulejos. «Detrás de estos muros», murmuró, «yace la verdad que ha estado esperando ser descubierta durante más de 2 siglos». Elena y Miguel intercambiaron miradas, sabiendo que estaban al borde de un descubrimiento que podría reescribir la historia de la Casa de los Azulejos. El diario en sus manos era solo el principio, había más secretos ocultos entre esos muros centenarios, secretos que Isabel de Valenzuela quería que salieran a la luz. «Tenemos que investigar esa pared», dijo Elena con determinación, guardando cuidadosamente el diario en su bolso. «Necesitamos descubrir qué hay detrás de esos azulejos». Miguel asintió, preparando su cámara nuevamente. «Y necesitamos documentar todo. El mundo debe conocer la verdadera historia de Isabel de Valenzuela». Don Francisco los observaba con una mezcla de aprobación y preocupación. «Tengan cuidado», advirtió. «Algunos secretos han permanecido ocultos por una razón. Y no todos quieren que la verdad salga a la luz». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los vitrales, los 3 se prepararon para continuar su investigación. El hallazgo del diario había sido solo el primer paso en un camino que prometía revelar una historia de amor, traición y justicia largamente postergada. La Casa de los Azulejos guardaba aún más secretos, y el espíritu de Isabel de Valenzuela no descansaría hasta que todos fueran revelados. Ecos del pasado. La presencia de Isabel de Valenzuela se había vuelto innegable en la Casa de los Azulejos. Elena, quien siempre se había enorgullecido de su escepticismo científico, ahora se encontraba documentando fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Cada noche, sentada en su improvisado escritorio en el antiguo salón principal, registraba meticulosamente cada manifestación, cada variación de temperatura, cada sonido inexplicable que resonaba por los pasillos centenarios. «Es como si el edificio mismo respirara», murmuró para sí misma mientras revisaba sus notas una tarde particularmente fría de octubre. Las manifestaciones seguían un patrón que comenzaba a revelarse ante sus ojos, siempre eran más intensas durante el crepúsculo, especialmente en las habitaciones que daban al patio central. Don Francisco, con su conocimiento ancestral del edificio, había comenzado a pasar más tiempo con ella durante sus investigaciones.
El anciano guardián caminaba por los pasillos con una familiaridad que solo décadas de servicio podían otorgar, señalando detalles que cualquier otro habría pasado por alto. «Mire, señorita Elena», dijo una tarde, señalando una serie de azulejos aparentemente idénticos a los demás. «Estos tienen una historia particular. Fueron los últimos que se colocaron durante la renovación de 1785, justo antes de que doña Isabel». Su voz se apagó mientras un viento helado atravesaba el corredor, haciendo bailar las cortinas de terciopelo. El aire se impregnó de un aroma dulce y antiguo, como jazmines preservados en un libro viejo. Miguel, quien había estado fotografiando los azulejos del segundo piso, bajó corriendo las escaleras con su cámara en mano. Su rostro normalmente sereno mostraba una mezcla de emoción y desconcierto. «Elena, tienes que ver esto», dijo, conectando su cámara a la laptop que habían instalado en el salón. «He estado tomando fotografías en intervalos regulares durante las últimas 3 horas, y las imágenes que aparecieron en la pantalla dejaron a todos sin aliento». En una secuencia de fotos tomadas con apenas minutos de diferencia, se podía observar claramente cómo una figura femenina con vestido de época se materializaba gradualmente. Primero como una bruma apenas perceptible, luego como una silueta cada vez más definida, hasta que en la última imagen se podían distinguir incluso los detalles del encaje de su vestido. «Esto es extraordinario», susurró Elena, acercándose a la pantalla. «¿Notaste alguna anomalía en el momento de tomar las fotos?». Miguel negó con la cabeza. «Nada. El equipo funcionaba perfectamente, la luz era constante. Incluso usé un trípode para asegurar que no hubiera movimiento». Carmen Ortiz, quien había estado escuchando desde la entrada del salón, se acercó cojeando con su bastón de madera. La anciana vendedora había comenzado a visitarlos con más frecuencia, trayendo consigo no solo sus historias, sino también pequeños detalles que agregaban piezas al rompecabezas que intentaban resolver. «Ah, doña Isabel siempre fue muy fotogénica», comentó con naturalidad, como si hablara de una vieja amiga. «Mi abuela me contaba que, en vida, era conocida por su belleza. Los pintores de la corte virreinal se peleaban por retratarla». Elena sacó su cuaderno de notas. «Carmen, ¿qué más le contó su abuela sobre Isabel?». La anciana se acomodó en una silla antigua, sus ojos brillando con el placer de quien sabe que tiene una historia importante que contar. «Mi abuela trabajó en esta casa cuando era muy joven, allá por 1920. Para entonces, la historia de doña Isabel ya era una leyenda entre la servidumbre. Decían que en las noches de luna llena, se podía escuchar el roce de su vestido de seda por los pasillos, y que el aroma de sus perfumes franceses llenaba las habitaciones». Mientras Carmen hablaba, las luces del salón comenzaron a parpadear suavemente. Don Francisco, acostumbrado a estas manifestaciones, encendió varias velas que mantenía preparadas para estas ocasiones. «Pero lo más interesante», continuó Carmen, bajando la voz como si compartiera un secreto, «es que doña Isabel parecía tener predilección por ciertas personas. No se manifestaba ante cualquiera. Mi abuela decía que el fantasma solo se mostraba ante aquellos que tenían un corazón puro y la capacidad de entender su dolor». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, al fondo del salón, uno de los espejos antiguos comenzó a empañarse como si alguien hubiera respirado sobre él. Ante sus ojos atónitos, unas letras comenzaron a formarse en la superficie empañada. «Busquen la verdad», leyó Miguel en voz alta, mientras fotografiaba frenéticamente el fenómeno. Don Francisco se persignó discretamente. «En todos mis años aquí, nunca había visto algo así. Doña Isabel nunca había comunicado de manera tan directa». Elena se acercó al espejo con paso decidido, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono para grabar el momento. «Isabel», llamó con voz firme pero respetuosa, «¿qué verdad necesitas que encontremos?». El aire del salón se volvió tan frío que podían ver su propio aliento. Las velas parpadearon violentamente, y por un momento, todos juraron ver la silueta de una mujer reflejada en el espejo, vestida con ropas del siglo XVIII. Miguel,
quien había estado revisando las fotografías que acababa de tomar, soltó una exclamación. «Elena, mira esto». En esta secuencia, hay algo en el fondo, detrás del espejo. Las fotografías mostraban lo que parecía ser un patrón en los azulejos, visible solo cuando la luz de las velas se reflejaba de cierta manera. Elena se acercó a la pared, sus dedos trazando las líneas apenas perceptibles entre los azulejos. «Don Francisco», llamó con urgencia, «¿tiene registros de renovaciones o modificaciones hechas en esta sección del edificio?». El anciano guardián asintió lentamente. «Hay un archivo, documentos antiguos que heredé de mi predecesor. Están en el sótano». Carmen se levantó de su silla con dificultad. «Mi abuela solía decir que las paredes de esta casa guardaban más secretos de los que cualquiera podía imaginar. Que los azulejos no solo eran decoración, sino que formaban un código, un mensaje para aquellos que supieran leerlo». Mientras don Francisco bajaba al sótano en busca de los documentos, Elena comenzó a fotografiar metódicamente cada azulejo de la pared, buscando patrones o anomalías. Miguel, por su parte, experimentaba con diferentes ángulos de iluminación, intentando recrear el efecto que había captado en sus fotografías. El sol comenzaba a ponerse, y la luz que se filtraba por los vitrales creaba un espectáculo de colores sobre las paredes de azulejos. De repente, todos los equipos electrónicos comenzaron a comportarse de manera errática, la laptop se apagó y encendió varias veces, las luces parpadearon con más intensidad, y la cámara de Miguel comenzó a disparar por sí sola. «Elena», llamó Miguel desde el otro lado del salón. «Mira la pantalla de la cámara». En cada fotografía que la cámara tomaba automáticamente, aparecía la misma figura femenina, cada vez más cerca del grupo, como si estuviera acercándose frame por frame. Su rostro, aunque translúcido, mostraba una expresión de urgencia y determinación. Carmen, quien observaba todo con una calma sorprendente, comentó: «Está tratando de mostrarnos algo. Mi abuela decía que los espíritus no pueden descansar cuando tienen asuntos pendientes en este mundo». Don Francisco regresó del sótano con un pesado libro de registros encuadernado en cuero. «Encontré algo interesante», anunció, colocando el libro sobre una mesa. Según estos registros, en 1789, el año de la muerte de doña Isabel, se realizaron modificaciones significativas en esta parte del edificio. Se menciona específicamente este salón y... Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido agudo, como el roce de un diamante contra vidrio. Todos se giraron hacia el espejo empañado, donde nuevas palabras comenzaban a formarse. «La biblioteca, el libro rojo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. La antigua biblioteca de la Casa de los Azulejos había sido convertida en almacén hacía décadas y estaba llena de cajas y muebles viejos. Si había un libro rojo allí, encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar. «Don Francisco», dijo Elena con determinación, «necesitamos acceso a la antigua biblioteca. Esta noche». El guardián dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Las llaves están en mi oficina. Pero debemos tener cuidado, esa parte del edificio no ha sido mantenida en años». Mientras don Francisco iba por las llaves, Elena notó que Miguel estaba inusualmente silencioso, mirando fijamente una de las fotografías en su cámara. «¿Qué encontraste?», preguntó, acercándose a él. «Elena», comenzó Miguel, su voz temblorosa, «creo que sé por qué Isabel se está manifestando con tanta fuerza ante nosotros. Mira esta foto detenidamente». En la imagen, detrás de la figura espectral de Isabel, se podía ver claramente un retrato antiguo colgado en la pared. El retrato mostraba a una joven que guardaba un asombroso parecido con Elena. Carmen se acercó a mirar la fotografía y soltó una exclamación ahogada. «Dios mío. Es idéntica a doña Isabel en su juventud. Mi abuela tenía un daguerrotipo de ella, la semejanza es increíble». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Era esta la razón por la que el espíritu de Isabel había comenzado a manifestarse con tanta intensidad desde su llegada? ¿Había alguna conexión más profunda entre ella y la noble dama del siglo XVIII?
Don Francisco regresó con las llaves, y mientras el grupo se preparaba para explorar la antigua biblioteca, el sol terminó de ponerse, sumiendo la casa de los azulejos en las sombras del crepúsculo. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y el aroma a jazmín se hizo más intenso. El misterio de Isabel de Valenzuela estaba lejos de resolverse, pero Elena sentía que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Una verdad que, por alguna razón que aún no comprendía, parecía estar inexorablemente ligada a su propio destino. La habitación sellada. El descubrimiento de la biblioteca secreta había sido solo el principio. Elena y su equipo pasaron días enteros descifrando las pistas que el espíritu de Isabel había dejado en el libro rojo, un diario personal que documentaba los últimos meses de su vida. Las páginas amarillentas susurraban secretos que habían permanecido ocultos durante más de 2 siglos. Según estas anotaciones, murmuró Elena, pasando con delicadeza las frágiles páginas del diario, Isabel sospechaba que su prometido, don Rodrigo de Montemayor, planeaba algo siniestro. Hay referencias repetidas a reuniones secretas en la casa y documentos que ella no tenía permitido ver. Don Francisco se inclinó sobre el diario, ajustándose sus anteojos antiguos. Los años que había dedicado a la casa de los azulejos le permitían reconocer detalles que otros pasarían por alto. Mire, señorita Elena, estas marcas en los márgenes, parecen coordenadas o referencias a lugares específicos del edificio. Miguel, quien había estado fotografiando sistemáticamente cada rincón de la casa siguiendo las manifestaciones del espíritu de Isabel, se acercó con su cámara. He notado algo extraño en esta sección de la pared, señaló, mostrando una serie de fotografías en la pantalla de su equipo. Los azulejos aquí tienen un patrón ligeramente diferente, casi imperceptible a simple vista. Carmen, que había traído té de jazmín y pan dulce para el grupo, observaba todo con sus ojos sabios y antiguos. Mi abuela siempre decía que las grandes casas coloniales guardaban sus secretos en las paredes mismas. Los antiguos constructores eran maestros en el arte de crear espacios ocultos. Elena se levantó de su improvisado escritorio, acercándose a la pared que Miguel había fotografiado. Sus dedos recorrieron las juntas entre los azulejos, buscando cualquier irregularidad. El frío que emanaba de la pared era inusual, incluso para un edificio tan antiguo. Don Francisco, llamó de repente, ¿tiene las herramientas que le pedí ayer? El anciano guardián asintió, desapareciendo brevemente para regresar con un maletín de herramientas antiguas. Estas han estado en la casa desde que tengo memoria, explicó, mientras sacaba cuidadosamente varios instrumentos de medición y pequeñas palancas de bronce. Elena consultó nuevamente el diario. Según las anotaciones de Isabel, había una habitación que solo ella conocía, un espacio secreto donde guardaba sus documentos más importantes. Las referencias son crípticas, pero menciona repetidamente, el panel de las flores invertidas, punto. Miguel iluminó la pared con diferentes ángulos, revelando detalles en los azulejos que normalmente pasaban desapercibidos. Aquí, exclamó de repente. Miren este panel. Los motivos florales están sutilmente invertidos comparados con los demás. Carmen se acercó cojeando, sus ojos entrecerrados por la concentración. Mi abuela mencionaba una historia, decía que doña Isabel había mandado hacer algunos azulejos especiales, diferentes a los demás. Los artesanos trabajaron de noche, en secreto. El grupo comenzó a examinar minuciosamente el panel señalado. Don Francisco, con la experiencia de décadas, utilizaba las herramientas con precisión quirúrgica, buscando cualquier mecanismo oculto. El silencio en la habitación era tan denso que podían escuchar el tic-tac del antiguo reloj del pasillo. De repente, el aire se tornó gélido. El aroma a jazmín, que ya se había vuelto familiar para todos, se intensificó. Las velas que iluminaban la habitación parpadearon violentamente, y el equipo fotográfico de Miguel comenzó a comportarse de manera errática. «Está aquí», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Doña Isabel quiere mostrarnos algo». Como respondiendo a sus palabras, una de las herramientas en manos de don Francisco se movió inexplicablemente, encajando perfectamente en una ranura casi invisible entre los azulejos.
Se escuchó un clic metálico, antiguo y oxidado, y lentamente, el panel comenzó a moverse. «Dios mío», murmuró Elena, mientras el panel se deslizaba revelando un espacio oscuro detrás. «Lo encontramos». Miguel preparó rápidamente su equipo de iluminación, mientras don Francisco sacaba linternas de emergencia de su maletín. El espacio que se revelaba ante ellos era pequeño pero estaba perfectamente preservado, como una cápsula del tiempo sellada durante siglos. «Tengan cuidado», advirtió don Francisco mientras Elena y Miguel se preparaban para entrar. «El aire aquí ha estado estancado por más de 200 años». La habitación secreta era más pequeña de lo que habían imaginado, apenas del tamaño de un armario grande. Pero lo que contenía hizo que Elena contuviera la respiración: estantes llenos de documentos antiguos, cartas atadas con cintas descoloridas, y en el centro, sobre una mesa pequeña, un cofre de madera labrada. «Esto es extraordinario», susurró Elena, mientras Miguel fotografiaba metódicamente cada rincón. El polvo danzaba en los haces de luz de las linternas, creando patrones fantasmales en el aire. Carmen, desde la entrada de la habitación, comentó: «Mi abuela decía que doña Isabel pasaba horas escribiendo en su habitación privada. Nadie, ni siquiera sus doncellas, tenía permitido entrar». Elena comenzó a examinar los documentos con el cuidado que solo una historiadora profesional podría tener. Las cartas, escritas en una caligrafía elegante y precisa, revelaban una historia de traición que iba más allá de lo que habían imaginado. «Estas son cartas entre don Rodrigo y su hermano», explicó Elena, su voz temblando ligeramente mientras leía. Estaban planeando deshacerse de Isabel después de la boda. Todo fue por la herencia». Miguel dejó su cámara por un momento, acercándose para leer sobre el hombro de Elena. «¿La herencia?» «Isabel era la última de su linaje», explicó Carmen desde la entrada. «Mi abuela decía que su familia era una de las más ricas del virreinato. Tierras, minas, haciendas». Elena continuó leyendo los documentos, cada página revelando más detalles del complot. Don Rodrigo necesitaba casarse con ella para tener acceso legal a la fortuna. Pero si Isabel moría después de la boda, todo pasaría a manos de él. «Y estos documentos lo prueban», añadió don Francisco, señalando un fajo de papeles legales. «Son los verdaderos documentos de propiedad, diferentes a los que se presentaron después de su muerte». El cofre de madera contenía más evidencia: el testamento original de Isabel, cartas que revelaban las verdaderas intenciones de don Rodrigo, e incluso un pequeño diario personal donde Isabel había documentado sus sospechas y miedos. «Ella lo descubrió», murmuró Elena, leyendo las últimas entradas del diario. «Descubrió el plan y comenzó a reunir evidencia. Por eso la encerraron aquí», completó Carmen suavemente. «La leyenda siempre decía que había muerto encerrada, pero nadie sabía dónde ni por qué». Miguel, que había estado revisando las fotografías en su cámara, llamó la atención del grupo. «Miren esto», dijo, mostrando la pantalla. En varias de las fotos, una figura translúcida aparecía en el fondo de la habitación, como si observara su descubrimiento. El aire en la habitación se volvió aún más frío, y el aroma a jazmín se intensificó hasta ser casi abrumador. Las velas en la habitación principal se apagaron todas a la vez, dejándolo solo con la luz de las linternas. «Está con nosotros», susurró Carmen. «Después de todos estos años, finalmente puede compartir su verdad». Elena comenzó a organizar cuidadosamente los documentos, su mente de historiadora ya planeando cómo presentar este descubrimiento al mundo. Esto cambia toda la historia oficial de la Casa de los Azulejos. La familia de don Rodrigo, sus descendientes. Aún son una familia poderosa, completó don Francisco gravemente. Los Montemayor siguen siendo dueños de gran parte de las propiedades que heredaron después de la muerte de doña Isabel. Y han estado suprimiendo esta historia durante generaciones, añadió Carmen. Mi abuela decía que cualquiera que intentara investigar demasiado sobre la muerte de doña Isabel terminaba desistiendo o desapareciendo. Miguel colocó una mano sobre el hombro de Elena.
Tendremos que ser muy cuidadosos con cómo manejamos esta información. Elena asintió, pero su determinación era visible en su rostro. Isabel ha esperado más de 2 siglos para que se sepa la verdad. No vamos a fallarle ahora. Mientras empacaban cuidadosamente los documentos para llevarlos a un lugar seguro, el espíritu de Isabel parecía observarlos en silencio. El aire frío y el aroma a jazmín los acompañaron hasta que el último documento fue guardado y el panel secreto volvió a cerrarse. La verdad que había permanecido oculta durante siglos finalmente saldría a la luz, pero como bien sabían todos, las verdades enterradas durante tanto tiempo suelen tener garras afiladas. La batalla por la justicia de Isabel apenas comenzaba. Verdades enterradas. El descubrimiento en la habitación secreta de la Casa de los Azulejos había desatado una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Elena pasaba sus días entre antiguos documentos y archivos históricos, conectando puntos que habían permanecido separados durante siglos. Su oficina en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se había convertido en un fortress de información clasificada, con documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. Es increíble cómo todo está conectado, murmuró mientras revisaba los registros genealógicos de la familia Montemayor. No solo mantuvieron el control sobre las propiedades de Isabel, sino que usaron esa riqueza para construir un verdadero imperio. Miguel, quien había estado revelando las fotografías de los documentos encontrados en la habitación secreta, levantó la vista de su trabajo. ¿Encontraste algo nuevo? Los Montemayor actuales son más poderosos de lo que pensábamos, respondió Elena, mostrándole una serie de documentos. Tienen conexiones en el gobierno, en el sector privado, incluso en el sistema judicial. Alfonso Montemayor, el actual patriarca de la familia, es miembro del consejo directivo de 3 de los bancos más grandes del país. Carmen, quien ahora visitaba regularmente a Elena en su oficina trayendo café y pan dulce, se sentó pesadamente en una silla cercana. Mi abuela siempre decía que el poder de los Montemayor iba más allá de lo que se veía a simple vista. Que tenían ojos y oídos en todas partes. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de un número desconocido. Algunas verdades deben permanecer enterradas. Por su propio bien, deténgase ahora. Elena mostró el mensaje a Miguel y Carmen. No es la primera advertencia que recibo esta semana. Don Francisco, quien había estado catalogando los documentos encontrados en la habitación secreta, dejó escapar un suspiro preocupado. Los Montemayor tienen recursos para hacer que las personas desaparezcan del mapa. Ha pasado antes. El aire en la oficina se tornó pesado con la implicación de sus palabras. Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Isabel confió en nosotros para revelar la verdad. Pero necesitamos ser estratégicos, intervino Miguel, acercándose a Elena con preocupación evidente en su rostro. No podemos enfrentarnos directamente a los Montemayor. Son demasiado poderosos. Carmen asintió lentamente, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. Necesitan aliados. Personas que no puedan ser compradas o amenazadas. En ese momento, el equipo electrónico de la oficina comenzó a comportarse de manera errática. Las luces parpadearon, y el familiar aroma a jazmín llenó el aire. El espíritu de Isabel parecía manifestarse cada vez que discutían sobre cómo proceder con la investigación. «Está con nosotros», susurró Carmen, mientras una brisa inexplicable movía los papeles sobre el escritorio de Elena. Don Francisco se acercó a una de las ventanas, observando la ciudad que se extendía más allá. En mis años como guardián de la Casa de los Azulejos, he visto muchas cosas extrañas. Pero nunca había sentido tanta urgencia en las manifestaciones de doña Isabel. Elena comenzó a organizar los documentos que el viento había dispersado, cuando notó algo peculiar. «Miren esto», dijo, señalando una serie de nombres en diferentes documentos. Hay otros descendientes de la familia de Isabel, personas que fueron despojadas de su herencia cuando los Montemayor tomaron el control.
Miguel se acercó para examinar los documentos. ¿Crees que podrían ayudarnos? Si podemos encontrarlos, comenzó Elena, pero fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta de su oficina. Todos se congelaron. Elena rápidamente guardó los documentos más importantes en su maletín mientras Miguel escondía las fotografías. Carmen y don Francisco intentaron parecer casuales visitantes cuando la puerta se abrió, revelando a una elegante mujer de mediana edad. Doctora Martínez, dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Beatriz Montemayor. Mi tío Alfonso quisiera tener una palabra con usted. El silencio que siguió fue tenso. Elena mantuvo su compostura profesional mientras respondía, por supuesto. ¿En qué puedo ayudar a la familia Montemayor? Beatriz avanzó por la oficina con la gracia practicada de alguien acostumbrado a los círculos de poder. Hemos notado su interés en ciertos aspectos de la historia de nuestra familia. Mi tío está preocupado por la dirección de su investigación. La historia es patrimonio de todos, respondió Elena con firmeza. Como historiadora, mi deber es investigar y documentar la verdad. Ah, la verdad, sonrió Beatriz, examinando distraídamente los libros en los estantes. Una palabra tan flexible. ¿Sabe? Nuestra familia tiene una larga tradición de apoyar la investigación histórica. Podríamos facilitar una generosa beca para que continúe sus estudios en el extranjero. Miguel dio un paso adelante, su cámara colgando como un escudo en su pecho. La doctora Martínez está comprometida con su investigación actual. Beatriz lo miró como si apenas notara su presencia. Por supuesto. Solo sugiero que hay formas más productivas de enfocar su talento. Su mirada se desvió hacia el maletín donde Elena había guardado los documentos. Sería una lástima que algo desafortunado interrumpiera su prometedora carrera. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon violentamente. Una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, y varios libros cayeron de los estantes. Beatriz palideció visiblemente, su compostura quebrantándose por un momento. Considere nuestra oferta, doctora Martínez, dijo rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta. La historia puede ser un terreno peligroso. Después de que Beatriz se fue, el grupo permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente, Carmen habló. Isabel está inquieta. Siente el peligro. Necesitamos actuar rápido, dijo Elena, sacando los documentos de su maletín. Si los Montemayor están haciendo movimientos tan directos, significa que están preocupados. Debemos encontrar a los otros descendientes antes que ellos. Don Francisco asintió gravemente. Tengo contactos en el archivo histórico de la ciudad. Podríamos comenzar allí. Y yo puedo usar mis conexiones en los medios, añadió Miguel. Si hacemos pública parte de la información, será más difícil que nos silencien. Elena comenzó a trazar un plan en su libreta. Necesitamos dividir la información. Hacer copias, guardarlas en diferentes lugares. Si algo nos pasa. No digas eso, interrumpió Miguel, pero Elena continuó. Si algo nos pasa, la verdad debe sobrevivir. Se lo debemos a Isabel. Carmen se levantó de su silla, apoyándose en su bastón. Mi sobrina trabaja en el Archivo Nacional. Puede ayudarnos a preservar los documentos de forma segura. El grupo trabajó hasta tarde esa noche, digitalizando documentos, haciendo copias, estableciendo conexiones seguras. El espíritu de Isabel parecía velar por ellos, manifestándose en pequeños detalles, el aroma a jazmín, las fluctuaciones de luz, el ocasional roce de una presencia invisible. Mientras trabajaban, Elena no podía evitar pensar en las implicaciones de su descubrimiento. No se trataba solo de corregir un error histórico, estaban desenmascarando siglos de manipulación y poder mal habido. Los Montemayor habían construido su imperio sobre una mentira, y las mentiras, como las verdades, tienen garras profundas. ¿Crees que lograremos hacer justicia?, preguntó Miguel en voz baja, mientras guardaba las últimas fotografías en un disco duro encriptado.
Elena miró por la ventana hacia la casa de los azulejos, sus azulejos brillando bajo la luz de la luna. Tenemos que intentarlo. Por Isabel, por la verdad, por todas las personas que los Montemayor han silenciado a lo largo de los años. El aire se llenó nuevamente con el aroma a jazmín, y por un momento, todos juraron ver el reflejo de una figura en el vidrio de la ventana, una dama vestida de época, observándolos con una mezcla de esperanza y determinación. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y aunque los Montemayor tenían el poder y los recursos de su lado, Elena y su equipo tenían algo igualmente poderoso, la justicia de su causa y el apoyo sobrenatural de alguien que había esperado siglos para que su historia fuera contada. La noche de la verdad. La Casa de los Azulejos nunca había visto tanta actividad como en la noche de la presentación. Elena había organizado el evento meticulosamente, consciente de que sería la culminación de meses de investigación y la oportunidad de hacer justicia después de siglos de silencio. El salón principal resplandecía bajo la luz de las antiguas lámparas de cristal. Los azulejos que daban nombre al edificio brillaban con un fulgor casi sobrenatural, como si el mismo edificio anticipara los eventos que estaban por desarrollarse. Elena observaba desde un rincón mientras los invitados comenzaban a llegar, académicos, periodistas, historiadores y, tal como esperaba, varios miembros de la familia Montemayor. ¿Estás segura de esto?, susurró Miguel, ajustando discretamente su cámara. Había instalado equipos de grabación por todo el salón, determinado a documentar cada momento de la noche. Elena asintió, apretando el folder que contenía sus notas. Es hora de que la verdad salga a la luz. Además, añadió con una pequeña sonrisa, ya no pueden detenernos. La información está en demasiadas manos. Don Francisco, vestido con su mejor traje, se acercó cojeando ligeramente. Alfonso Montemayor acaba de llegar, informó en voz baja. Viene con sus abogados. Carmen, quien había insistido en estar presente a pesar de su edad, observaba todo desde una silla antigua cerca del podio. El aire está cargado esta noche, murmuró cuando Elena se acercó a saludarla. Doña Isabel está inquieta. Como confirmando sus palabras, las luces parpadearon suavemente, y el característico aroma a jazmín llenó el ambiente. Los invitados comenzaron a tomar sus asientos, mientras Elena se preparaba para comenzar su presentación. Distinguidos invitados, comenzó, su voz clara y firme resonando en el salón. Esta noche estamos aquí para develar una verdad que ha permanecido oculta durante más de 2 siglos. La Casa de los Azulejos no es solo un monumento arquitectónico, es el escenario de una historia de amor, traición y justicia pendiente. Las imágenes comenzaron a proyectarse en la pantalla detrás de ella, fotografías de los documentos encontrados, registros históricos, árbol genealógico de los Montemayor. Alfonso Montemayor, un hombre imponente de cabello cano, se removió incómodo en su asiento. En 1789, continuó Elena, Isabel de Valenzuela, última heredera de una de las familias más prominentes del virreinato, murió en circunstancias misteriosas. La historia oficial habla de una enfermedad repentina, pero los documentos que hemos descubierto cuentan una historia muy diferente. Miguel proyectó las imágenes de las cartas encontradas en la habitación secreta. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón mientras Elena revelaba el complot que había llevado a la muerte de Isabel. Don Rodrigo de Montemayor, prometido de Isabel, orquestó un plan para apoderarse de su fortuna. Las pruebas son innegables: cartas, documentos legales falsificados, testamentos alterados. De repente, las luces del salón comenzaron a parpadear con más intensidad. El aire se volvió gélido, y varios invitados se estremecieron visiblemente. Carmen sonrió desde su asiento, sabía que Isabel estaba presente, observando cómo finalmente se revelaba la verdad. Alfonso Montemayor se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No permitiré que se difame el nombre de mi familia con especulaciones sin fundamento. Sin fundamento, respondió Elena con calma, haciendo una señal a Miguel. En la pantalla aparecieron imágenes de documentos notariales recientes. Los registros muestran cómo su familia ha utilizado propiedades que legalmente pertenecían a los herederos de Isabel.
propiedades que obtuvieron a través del fraude y el asesinato. Los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente. Los flashes de las cámaras iluminaban el salón mientras Elena continuaba su exposición, revelando cómo los Montemayor habían mantenido su poder a través de generaciones de manipulación y amenazas. Pero la historia no termina ahí, anunció Elena, haciendo otra señal a Miguel. Hemos localizado a los verdaderos herederos de Isabel de Valenzuela. Las puertas del salón se abrieron, y un grupo de personas entró. Eran los descendientes de la familia de Isabel, personas que durante generaciones habían vivido sin saber su verdadero legado. Esto es un ultraje, gritó uno de los abogados de los Montemayor, poniéndose de pie. Detendremos esta presentación inmediatamente. En ese preciso momento, algo extraordinario sucedió. Las luces del salón se apagaron por completo, sumiendo todo en la oscuridad por unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, los azulejos de las paredes parecían brillar con luz propia, y el aroma a jazmín era más fuerte que nunca. Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, una figura etérea apareció junto al podio donde Elena estaba de pie. Isabel de Valenzuela, o su espíritu, se manifestó con una claridad que nadie podía negar. Los gritos ahogados y exclamaciones de sorpresa llenaron el salón. Miguel, con manos temblorosas pero firmes, fotografiaba frenéticamente el fenómeno. Los periodistas se habían quedado sin palabras, sus plumas suspendidas sobre sus libretas. Alfonso Montemayor, pálido como un papel, se dejó caer en su silla. Sus abogados, igualmente impactados, no sabían cómo reaccionar ante lo sobrenatural. Elena, aunque sorprendida, continuó con determinación. La justicia no conoce límites de tiempo. Isabel de Valenzuela fue víctima de un crimen terrible, y su historia merece ser conocida. Los documentos que hemos descubierto no solo prueban el fraude histórico, sino que establecen legalmente los derechos de sus verdaderos herederos. Carmen se levantó lentamente de su silla, apoyándose en su bastón. Mi abuela siempre dijo que la verdad encontraría su camino. Doña Isabel ha esperado este momento durante siglos. Don Francisco, quien había sido testigo de tantas manifestaciones sobrenaturales en la Casa de los Azulejos, añadió su voz: este edificio ha guardado sus secretos durante demasiado tiempo. Es hora de que la justicia se haga. Los descendientes de Isabel se acercaron al podio, cada uno llevando documentos que probaban su linaje. Elena los presentó uno por uno, revelando cómo habían sido localizados y verificados sus lazos familiares. Los tribunales ya han sido notificados, anunció Elena. Las propiedades ilegalmente obtenidas por los Montemayor serán objeto de una investigación exhaustiva. La verdad, como pueden ver, no puede permanecer enterrada para siempre. Alfonso Montemayor finalmente se recuperó lo suficiente para hablar. ¿Tienen idea de lo que están haciendo? ¿Destruirán el legado de generaciones? No, don Alfonso, respondió Elena con firmeza. Estamos restaurando el legado que su familia robó. Las pruebas son irrefutables, y ahora hay demasiados testigos para que esto pueda ser ocultado nuevamente. La figura espectral de Isabel parecía brillar con más intensidad, y aunque no habló, su presencia era un testimonio más poderoso que cualquier documento o declaración. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, los flashes no dejaban de iluminar el salón, y los murmullos se convirtieron en un clamor general. Los Montemayor, viendo que su poder se desmoronaba ante sus ojos, comenzaron a retirarse discretamente del salón. Elena observó cómo la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo finalmente salía a la luz. La justicia, aunque tardía, finalmente llegaba para Isabel de Valenzuela y sus descendientes. Carmen se acercó a Elena, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Mi abuela estaría tan orgullosa. Siempre supo que algún día alguien tendría el coraje de enfrentarse a los Montemayor. Miguel, aún fotografiando el evento, se unió a ellas. ¿Crees que ahora Isabel podrá descansar en paz? Como respondiendo a su pregunta, la figura espectral comenzó a desvanecerse lentamente. El aroma a jazmín persistió, pero ahora parecía más dulce, más sereno.
Los azulejos brillaron una última vez con intensidad sobrenatural, y luego volvieron a su estado normal. La noche había sido un triunfo de la verdad sobre el poder, de la justicia sobre la impunidad. La casa de los azulejos, testigo silencioso durante siglos, finalmente había revelado sus secretos más profundos. Elena sabía que el camino no terminaba aquí. Habría batallas legales, intentos de desacreditar la evidencia, quizás incluso amenazas. Pero la verdad, una vez revelada, no podía ser nuevamente ocultada. Isabel de Valenzuela finalmente había encontrado la paz, y su historia sería recordada no como una tragedia sin resolver, sino como un testimonio del poder de la verdad y la justicia. Paz entre dos mundos. Los meses siguientes a la revelación pública en la Casa de los Azulejos fueron un torbellino de acontecimientos. Elena pasaba sus días entre tribunales, archivos históricos y reuniones con los descendientes de Isabel, trabajando incansablemente para asegurar que la justicia finalmente se hiciera realidad. La mañana era fresca cuando Elena subió los escalones de la Casa de los Azulejos, sus pasos resonando en el mármol pulido. El edificio había cambiado sutilmente desde aquella noche histórica, había una paz diferente en sus pasillos, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus muros centenarios. «Buenos días, señorita Elena», saludó don Francisco desde su escritorio en la entrada. El antiguo guardián parecía más jovial estos días, como si compartiera la liberación del edificio. «Los papeles de la restauración llegaron esta mañana». Elena sonrió, tomando los documentos. La Casa de los Azulejos estaba siendo restaurada a su antigua gloria, financiada en parte por los bienes recuperados de los Montemayor. Los verdaderos herederos de Isabel habían decidido convertir el edificio en un museo que contaría su historia completa. «Elena», llamó Miguel, bajando las escaleras con su cámara en mano. «Tienes que ver esto». Los restauradores encontraron algo detrás de uno de los paneles del segundo piso. Subieron juntos las escaleras, donde un equipo de restauradores trabajaba cuidadosamente en una sección de la pared. Detrás de un panel de azulejos que se había aflojado, encontraron una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. «Parece ser de la época de doña Isabel», comentó Carmen, quien había insistido en estar presente durante la restauración. La anciana se había convertido en una especie de guía espiritual del proyecto, su conexión con las historias antiguas probando ser invaluable. Elena tomó la caja con manos temblorosas. Dentro encontraron un rosario de perlas, algunas cartas personales y un pequeño retrato en miniatura de Isabel en su juventud. El parecido con Elena era aún más sorprendente en esta imagen íntima. «Mi abuela siempre decía que nada en esta casa era coincidencia», murmuró Carmen, observando el parecido. Doña Isabel esperó al momento y a la persona correcta. El proceso legal contra los Montemayor había sido largo y complejo, pero la evidencia era irrefutable. Alfonso Montemayor finalmente había confesado, revelando cómo su familia había mantenido el secreto durante generaciones. Los periódicos llamaron al caso «el escándalo del siglo», y la historia de Isabel se convirtió en un símbolo de justicia tardía pero inevitable. «¿Recuerdas la primera vez que entramos aquí?», preguntó Miguel, mientras fotografiaba los nuevos descubrimientos. «Eras tan escéptica sobre los fantasmas». Elena rió suavemente. «La vida tiene una forma interesante de cambiar nuestras certezas. Aunque», añadió con una sonrisa, «técnicamente sigo siendo una historiadora que se basa en evidencia». «Ah, pero qué evidencia», exclamó don Francisco, uniéndose a ellos en el segundo piso. «Fotografías de apariciones, documentos ocultos durante siglos, testimonios de testigos respetables. La ciencia y lo sobrenatural no siempre están tan separados como pensamos». El equipo de restauración había comenzado a trabajar en la antigua habitación secreta, transformándola en una parte central del futuro museo. Las cartas y documentos encontrados serían exhibidos, contando la historia de amor, traición y justicia que había definido el destino de la Casa de los Azulejos. «Los descendientes de Isabel han decidido establecer una fundación», explicó Elena, mientras revisaban los avances de la restauración. «No solo para mantener el museo, sino para apoyar la investigación histórica y la preservación de otros edificios históricos de la ciudad».
Doña Isabel estaría orgullosa, asintió Carmen. Su tragedia personal se ha convertido en un legado de verdad y justicia. Las manifestaciones sobrenaturales habían disminuido significativamente desde la noche de la revelación, pero el aroma a jazmín aún perfumaba ocasionalmente los pasillos, como un gentil recordatorio de la presencia de Isabel. Miguel había montado una exhibición fotográfica en el patio central, documentando todo el proceso de descubrimiento y restauración. Las imágenes captaban no solo la belleza arquitectónica del edificio, sino también los momentos más extraordinarios de su investigación, incluyendo aquella fotografía histórica donde el espíritu de Isabel se había manifestado ante todos. La exhibición se inaugurará el próximo mes, anunció Miguel, ajustando la iluminación de las fotografías. Vendrán periodistas de todo el país, e incluso algunos internacionales. Y los tours nocturnos están completamente reservados por los próximos 6 meses, añadió don Francisco con una sonrisa. Parece que todos quieren experimentar la magia de la Casa de los Azulejos por sí mismos. Elena caminó hasta el balcón que daba al patio central, observando cómo la luz del atardecer jugaba con los azulejos, creando patrones danzantes en las paredes. La historia de Isabel había tocado algo profundo en el corazón de la gente, recordándoles que la verdad, aunque a veces dormida, nunca muere completamente. ¿Sabes?, dijo Carmen, uniéndose a ella en el balcón. Mi abuela solía decir que los edificios antiguos son como libros vivos. Guardan nuestras historias, nuestros secretos, nuestras esperanzas. La Casa de los Azulejos ha sido testigo de tantas vidas, tantos amores, tantas pérdidas. Y ahora es testigo de la justicia, completó Elena. En ese momento, como si respondiera a sus palabras, una suave brisa atravesó el patio, trayendo consigo el familiar aroma a jazmín. Las luces parpadearon suavemente, y por un momento, todos juraron ver la figura de Isabel reflejada en los azulejos, más clara y serena que nunca. «Está lista para descansar», susurró Carmen. Su historia finalmente ha sido contada. La figura de Isabel sonrió, una sonrisa llena de paz y gratitud, antes de desvanecerse entre los azulejos que durante tanto tiempo habían sido su prisión y ahora eran su memorial. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Elena trabajaba en la publicación oficial de su investigación, un libro que documentaba no solo la historia de Isabel, sino también el proceso de descubrimiento y justicia. Miguel preparaba su exhibición fotográfica, seleccionando cuidadosamente las imágenes que mejor captaban la esencia sobrenatural y histórica del caso. Los descendientes de Isabel, ahora reconocidos legalmente, se involucraron activamente en la transformación del edificio. Cada uno aportaba algo único, conocimientos, recursos, historias familiares que habían sobrevivido a través de generaciones. Es como si el edificio cobrara nueva vida, comentó don Francisco una tarde, mientras observaba el trabajo de restauración. Los azulejos brillan más, las habitaciones se sienten más cálidas. Carmen asintió, su bastón golpeando suavemente el piso de mármol. Es la paz, don Francisco. La paz que viene cuando la verdad y la justicia finalmente se encuentran. La última noche antes de la inauguración oficial del museo, Elena se quedó hasta tarde en el edificio, repasando los detalles finales. El silencio de la noche fue interrumpido por el suave sonido de pasos en el corredor. Miguel llamó, pero no hubo respuesta. El aroma a jazmín llenó el aire una vez más, y Elena supo que era Isabel, haciendo su última visita. La figura espectral apareció frente a ella, más nítida que nunca, sus rasgos claramente visibles en la luz de la luna que se filtraba por los vitrales. No hubo palabras, no eran necesarias. La sonrisa de Isabel lo decía todo: gratitud, paz, liberación. Con un último gesto de despedida, su figura comenzó a desvanecerse, fundiéndose con los azulejos que habían sido testigos de su historia. La mañana siguiente, cuando el sol iluminó la Casa de los Azulejos, algo había cambiado definitivamente. El edificio parecía respirar con una nueva vida, sus azulejos brillando con una luz que hablaba de historias redimidas y verdades reveladas. Elena, parada en el patio central junto a Miguel, Carmen y don Francisco, observó cómo los primeros visitantes entraban al museo, sus rostros llenos de asombro y curiosidad.
¿Crees que volveremos a verla?, preguntó Miguel en voz baja. Tal vez no necesitemos verla, respondió Elena. Su historia vive ahora en cada rincón de este lugar, en cada azulejo, en cada historia que contaremos a los visitantes. Y en cada persona que aprenda que la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra su camino hacia la luz, añadió Carmen, sus ojos brillando con sabiduría ancestral. La Casa de los Azulejos había comenzado un nuevo capítulo de su historia, uno donde los secretos del pasado no eran una carga sino una lección, donde la justicia, aunque tardía, había finalmente prevalecido, y donde el amor por la verdad había triunfado sobre el poder del silencio. Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina los azulejos centenarios, algunos juran que aún pueden percibir un suave aroma a jazmín, un gentil recordatorio de que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman en leyendas que seguirán inspirando a generaciones futuras. Fin.